Soy Víctor Ruano. Nuevamente, como todos los viernes, me complace enormemente estar con ustedes, fieles oyentes, de este su programa Voces con el Pueblo, transmitido por la red de emisoras católicas ECA y por medio de otras plataformas digitales, gracias a la colaboración que nos ofrece el periodista Carlos Ben Kenchin. En el programa de hoy pretendo ofrecerles mi análisis de la coyuntura que vive el país. Un país atrapado dentro de un cerco institucional corrupto. Un país que muestra también lo que representa la soledad del poder decente ejercido por el señor Bernardo Arévalo. En efecto, estimados oyentes, Guatemala atraviesa uno de esos momentos en los que la historia deja de avanzar por inercia y revela con toda su crudeza, sin maquillaje, las tensiones profundas del poder ejercido por gentes corruptas, sin escrúpulos y al servicio de oscuros intereses. La creciente crisis en la elección de fiscal general no es un episodio aislado. Es el síntoma más claro de un sistema que ha decidido resistir con todos sus recursos, y tiene muchos, producto de la misma corrupción, resistir cualquier intento, incluso moderado, de transformación. La invalidación de la lista de candidatos a fiscal general por parte de la Corte de Constitucionalidad no puede leerse como una simple controversia jurídica. Lo que estuvo en juego es algo más estructural. Es la capacidad del sistema para bloquear cambios desde dentro. El mensaje que emerge es inquietantemente claro. Ni siquiera las reformas técnicas, institucionales, moderadas, van a ser toleradas por estos corruptos si amenazan las estructuras del poder establecido. La legalidad en este contexto deja de ser un marco de justicia para convertirse en un instrumento de contención para conservar los intereses de unos pocos privilegiados que históricamente y sistemáticamente se han sostenido en esa posición privilegiada que se resisten a dejar. No es casual entonces que actores diversos, sectores empresariales tradicionales, operadores políticos cuestionados, facciones militares y estructuras judiciales converjan en este punto. La defensa del Ministerio Público no es solo la defensa de una institución, del Ministerio Público como ha venido funcionando estos 8 años, sino se ha convertido como la protección de un dispositivo clave dentro del engranaje de control estatal que se resiste a ceder un mínimo, y quienes lo tienen bajo su control se resisten también a ser desalojados de esos espacios de poder. La utilización de recursos legales como los amparos promovidos por organizaciones como la llamada Funda Terror, afines al statu quo, confirman una práctica cada vez más evidente, y es la de judicializar la política para paralizarla, sin importarles un comino el Estado de Derecho, la democracia y la vida de los pueblos y de los ciudadanos. No se trata de ganar en derecho, sino de ganar tiempo. Apuestan al desgaste y al cansancio del ciudadano y de la ciudadana. Confiar en que la indignación, como tantas veces, se diluya, aunque el pueblo ya está harto. En este escenario, el gobierno de Bernardo Arévalo aparece atrapado en una paradoja. Llega al poder con una legitimidad democrática innegable y con un respaldo ciudadano significativo, pero se enfrenta a un Estado cuya estructura ha sido diseñada y afinada precisamente para neutralizarlo. Además, para enfrentarse a unas instituciones
cooptadas por estructuras de las más perversas que puede tener una sociedad. El problema no es únicamente externo, también hay límites internos en la conducción política del gobierno. Por eso, la crítica más recurrente que se le hace al gobierno actual apunta a un exceso de institucionalismo, cuando el pacto de corruptos no le importa nada la institucionalidad del país. Gobernar como si las reglas fueran respetadas por todos, en un sistema donde esas mismas reglas han sido distorsionadas, puede convertirse en una forma de ingenuidad política, o peor aún, en una renuncia tácita al ejercicio del poder. La percepción de un vacío de liderazgo no necesariamente implica ausencia de intención, sino ausencia de estrategia, o, lo que es peor, la presencia de una asesoría ingenua o mediocre. La política, especialmente en contextos adversos, no se sostiene solo en la corrección ética, sino en la capacidad de construir correlaciones de fuerza y ejercer el poder con audacia, creatividad e imaginación, buscando siempre el bienestar del pueblo. Aquí emerge una de las tentaciones más delicadas del momento, la distancia entre la decencia y la eficacia. Ser probablemente el presidente Arévalo más íntegro y decente de las últimas décadas no garantiza por sí mismo la capacidad de transformar estructuras profundamente arraigadas. Uno de los elementos más llamativos de la coyuntura que vive el país es la aparente subutilización del respaldo popular. El gobierno de Arévalo llegó con un capital político significativo, sostenido no solo por el voto, sino por la movilización ciudadana de jóvenes, de amplios sectores urbanos y de los pueblos ancestrales con sus autoridades que defendieron los resultados electorales frente a intentos de desconocimiento y denuncias de fraude sin pruebas lanzadas desde el nefasto Ministerio Público con el corito de los partidos de derecha y ultraderecha que siempre han gobernado pésimamente este país desde 1954. Sectores organizados como autoridades indígenas y movimientos sociales mostraron una capacidad real y efectiva de presión. Sin embargo, ese respaldo no ha sido activado como herramienta política. La lógica gubernamental parece apostar a la estabilidad institucional antes que a la confrontación democrática. El resultado es una asimetría evidente. Mientras los actores tradicionales, corruptos y mañosos, operan con lógica de poder, presionando, negociando, bloqueando, retorciendo leyes, el gobierno se mantiene dentro de márgenes institucionales que los otros no respetan, porque no les importa. La consecuencia no es neutral, porque en política los vacíos no permanecen vacíos, son ocupados. La crisis actual también vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad del sistema de comisiones de postulación para Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas. Diseñado en teoría para garantizar transparencia y meritocracia, las comisiones de postulación en la práctica han derivado en un espacio de negociación política opaca. Las famosas tablitas de evaluación elaboradas a medida de la mediocridad de los aspirantes, lejos de asegurar objetividad, terminan funcionando como mecanismos de simulación técnica y abren la puerta para que gente perversa ocupe esos altos cargos. A esto se suma la presión directa que se ejerce sobre comisionados, como la presión que ejerció la Embajada de los Estados Unidos sobre los diputados para que a puro tubo se nombrara a Molina Barreto en la Corte de Constitucionalidad.
una amenaza estúpida de parte de los Estados Unidos. Además, campañas de desprestigio y condicionamientos que intimidan y que evidencian que el proceso está lejos de ser libre. Incluso cuando surgen perfiles valientes que intentan resistir, el diseño del sistema los empuja hacia acuerdos que desdibujan cualquier intento de independencia. La conclusión es incómoda, pero necesaria. El problema no es solo de personas, sino de arquitectura institucional. Lo más delicado de este panorama, estimados oyentes, es cuando las vías institucionales se cierran. Y cuando se cierran, la política no desaparece, se desplaza hacia zonas oscuras y perversas. El riesgo que se perfila es el de una acumulación de frustración social que puede llegar a una fuerte conmoción social o a un estallido de imprevisibles consecuencias. Si el sistema bloquea incluso reformas graduales, mínimas, el mensaje que envía es peligroso, que no hay camino posible dentro de la institucionalidad. Entonces se impone el camino de subvertir el perverso orden establecido. Y la historia latinoamericana ofrece múltiples ejemplos de lo que ocurre cuando las expectativas de cambio chocan sistemáticamente con muros de contención corruptos. La radicalización no surge de la nada, es muchas veces el resultado de la negación persistente al cambio. Y Guatemala parece acercarse lentamente a ese punto de inflexión. El análisis de la coyuntura que vive el país deja entonces una lección de fondo, y es que la democracia no se sostiene únicamente con buenas intenciones ni con perfiles éticamente intachables. El próximo ciclo político deberá enfrentar una pregunta incómoda, pero inevitable. Y la pregunta es, ¿basta con elegir a personas decentes o es necesario apostar por proyectos con una comprensión más profunda del poder y del Estado? Esto no implica renunciar a la ética, sino integrarla como una estrategia política capaz de disputar y no solo administrar las estructuras existentes ya podridas y disfuncionales. Porque al final la disputa en Guatemala no es solo entre actores, sino entre dos lógicas o mentalidades. La lógica de un sistema que busca perpetuarse y la lógica de una ciudadanía que cada vez más exige transformaciones reales y profundas. Guatemala vive hoy bajo un cerco institucional que no oculta su institucionalidad. Las cortes, lejos de ser árbitros neutrales, se han convertido en actores decisivos dentro de una disputa por el control del Estado. En este contexto, el gobierno de Arévalo enfrenta una encrucijada histórica. Mantenerse dentro de los márgenes de un institucionalismo que lo limita, lo atrapa y lo enreda, o asumir el costo político de construir poder para ejercerlo sabiamente y provocar la transformación que el país requiere. El tiempo, sin embargo, no es infinito, estimados oyentes, y la historia suele ser implacable con los momentos en que la oportunidad de cambio se diluye entre la prudencia y la inacción, entre la tibieza y la ineficiencia, entre el miedo y la falta de creatividad para hacer algo realmente significativo para el país.